Voz que clama en el desierto. Preparad camino para el Señor. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén, amén, aleluya. Las promesas del Señor son nuestro consuelo. Las promesas del Señor nos traen ánimo y nos provocan vida y muchas veces a lágrimas, porque no hay quien se compare con nuestro Señor. Amén. Mis amados, bienvenidos. Buenas noches. Pues vamos a continuar, gracias a Dios, con la enseñanza de las vestiduras. Y mientras más escarbo para buscar acerca de este hermoso tema, más me sorprendo. Antes solamente había encontrado una, dos, pero ahora el Señor me deja vislumbrar tantas cosas tan maravillosas y me es necesario compartírselas. Así que, mis amados, preparemos nuestro corazón y démosle lugar al Señor. Así que vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, hoy te damos toda la gloria. Y en total debilidad, Señor, me abandono en tus manos. Quiero rogarte, por favor, Señor, háblanos, enséñanos, ministranos, guíanos a toda verdad, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos toda la gloria, toda la alabanza. Señor, nos abandonamos en ti y te pedimos, enséñanos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados, pues como pueden ver en su pantalla, le he puesto a este mensaje las vestiduras viles. Y no solamente me refiero a un tipo de vestiduras, sino a una gama de vestiduras, las cuales son de vileza. Vamos a estar hablando acerca de esto un poquito más adelante, pero quiero recordarte, las vestiduras espirituales no son algo natural, sino que son impuestas, sea de parte del Señor a quien honramos, o sea de parte de Satanás a quien buscamos. Sé que se escucha muy fuerte, pero el pecado es lo que nos impulsa a agradar a Satanás, mas la santidad nos impulsa a honrar y a temer a nuestro Señor. Amén. Las vestiduras al inicio no son perceptibles al ojo natural, pero conforme van pasando los momentos de la vida, la gente ve las vestiduras que son espirituales, ahora las llega a ver de forma natural, es decir, que llegan a ser tan obvias que aún una persona sin vista espiritual las puede percibir. Y un ejemplo muy claro es una mujer prostituta. Es muy fácil reconocerla. ¿Cómo? Por su misma apariencia. Pues su vestidura espiritual, mi amado, mi amada, se refleja tan fuerte en su comportamiento, tan fuerte en su apariencia física, que no necesitamos ser profetas para vislumbrarla. Al igual una persona que no tiene techo, lo podemos ver rápidamente, distinguir, discernirlo a causa de su apariencia. Es decir, mis amados, quiero recordarte que las vestiduras de las cuales estamos hablando no se apegan ni tantito a la apariencia física, sino a la apariencia espiritual, que cuando las portamos llegan a verse físicamente. Y quiero que me acompañes en tu Biblia a
al libro del profeta Zacarías, capítulo 3, verso 3 al 5. Y te voy a hablar de las vestiduras viles, voy a desarrollarlas un poco y luego vamos a ir conociendo al paso varias vestiduras que son de vileza. Dice la escritura, Zacarías, capítulo 3, verso 3. Te lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, Josué, que llevaba puesta ropa sucia. Que hay una clave. En otra versión dice, ropas viles. Estaba de pie frente al ángel. El ángel les dijo a los ángeles que estaban junto a él, quítenle esa ropa. Luego le dijo a Josué, mira, he borrado tu pecado y te vestiré con prendas finas que usan los sacerdotes, vestiduras de lino, dice otra versión. Luego dijo, coloquen sobre su cabeza un turbante limpio, una mitra. Le colocaron el turbante y lo vistieron con ropa nueva, mientras el ángel del Señor permanecía ahí. Y me da un poquito de vergüenza explicarles la palabra griega que representa vil, pero nos hace referencia a que las vestiduras de este sumo sacerdote, imagínate, estaban sucias como de excremento. Imagínate. Ahora quiero mostrarte la visión que nos está narrando el profeta Zacarías. Nos muestra el deseo del Señor, el profundo anhelo del Señor de limpiar al sumo sacerdote. Dice la escritura en el libro de Oseas, tal el sacerdote, tal el pueblo. Pero quiero que observemos, el deseo del Señor es limpiar al sacerdote de la iniquidad, del pecado, cambiarle las vestiduras, porque el Señor sabe que el líder de ese pueblo, el sacerdote de ese pueblo, iba a ser imitado por el pueblo. Pero si esto lo aplicamos a nuestra vida, no solamente se refiere a las ropas espirituales del líder espiritual, del pastor o del profeta, también se refiere al líder de la casa, al líder del trabajo, y nos está mostrando la suciedad que está en el líder. Y esa suciedad provoca que no pueda presentarse delante del Señor, que le cueste mucho trabajo entrar a su presencia, que no pueda sentir al Padre que está buscando el rostro, pero no se sincroniza, no se conecta. Y esto me trae a la mente un versículo que es muy fuerte, y esto está en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 22. Y dice la escritura, más o menos a la mitad del versículo, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Qué es esto? Nos está hablando la escritura en relación a estas vestiduras viles de una persona que un día el Señor lo lavó, lo perdonó, le dio bendición, le dio ministerio, lo empezó a equipar, pero voluntariamente esa persona le dio la espalda al Señor y regresó a su antigua vida. Obviamente, no puede ya ejercer su ministerio. Esa vestidura vil lo detiene, pero también detiene que no se sienta como hijo de Dios, que se sienta indigno, que se sienta totalmente rechazado. ¿Por qué? Esta vestidura de vileza nos indica algo, que hay muchas personas que han sido exhortadas por la palabra en un tiempo de lectura, por el pastor, por alguna predicación, pero no han cambiado su manera de vivir, es decir, no respondieron correctamente. Por lo tanto, yo, a mi punto de vista, y de acuerdo a la escritura, no hay peor cosa que ser desechado por el Señor.
Estas vestiduras viles, mis amados, siempre traen consigo tres características: la culpa, la indignidad y la acusación. Y si nosotros sentimos culpa o nos sentimos indignos, ciertamente nos vamos a sentir inútiles, no aptos para desarrollar cualquier tarea en el ministerio. Es decir, una persona con estas tres características, que se siente culpable, que se siente indigno, que se siente señalado o acusado, no va a poder construir algo para el Señor. Por el contrario, va a destruir con sus propias manos lo que un día el Señor edificó. Y esta acción lleva a muchas personas al suicidio, pues al no sentirse aptos delante del Señor para desarrollar su ministerio, nos da el sinónimo de que no se sienten hijos de Dios. Porque el que es hijo de Dios, obviamente, entrará avergonzado, entrará apenado, perdón la expresión, entrará como perro con la cola entre las patas, pero sabe que su padre lo va a perdonar. Tiene la certeza. Pero aquel que ha perdido la identidad de hijo, Satanás se encarga de sacarlo hasta el momento de que pierde todo. Una persona, al sentirse menospreciada por sí misma, Satanás va a usar esos pensamientos con el propósito de destruir la imagen de Dios puesta en esa persona. Las vestiduras viles, mis amados, se empiezan a entretejer de tres formas. La primera es cuando nosotros pensamos que tenemos la razón. Nosotros no tenemos la razón. Dice la Escritura que la verdad nos hará libres. Es decir, que solamente la palabra de Dios tiene la razón. También, ¿cómo más se empieza a entretejer esta vestidura? Cuando nos sentimos autosuficientes, cuando pensamos que no necesitamos de nadie, pero también cuando sentimos que somos entendidos y capaces. Tengamos cuidado de esto, seamos temerosos del Señor. ¿Por qué? Porque estas tres características que te acabo de decir las vemos en un personaje bíblico llamado Luzbel. Y dice la Escritura que él sintió estas tres cosas y se halló también orgullo en sí mismo, porque él pensó que todo lo que hacía, que todo lo que poseía, era a causa de quién él era. Y pasó por alto que el Señor se lo había dado todo. Y que todo lo que Dios le había dado era para exaltar el nombre de Jehová el Señor. Era para exaltar las maravillas del Creador. Por eso, mis amados, es tan importante tener una vida centrada en el arrepentimiento, de correr continuamente a los pies del Señor, porque solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestras vestiduras. Las vestiduras viles, mis amados, otra característica, se construyen con nuestras propias obras. Curiosamente, la Escritura nos dice que el corazón es engañoso, que nuestras obras son desechadas porque son comparadas con un trapo de inmundicia. Pero nosotros torpemente pensamos: mientras más me esfuerce, mientras más haga, más aceptado soy. Pero no. Lo que estamos haciendo es entretejiendo esas vestiduras. Porque delante de los ojos del Señor, aún nuestras mejores obras son un trapo de inmundicia. Mis amados, yo veo algo en la Escritura. Cuando el sacerdote es enfrentado, es descubierto, llamémosle así, en esta visión, y sale a la luz que sus vestiduras están sucias de excremento, nos deja ver el estado espiritual de toda la nación de Israel. A lo cual a mí el Señor me hizo ver algo, que es tiempo de examinarnos también. ¿Cuál es tu estado espiritual? O incluyéndome,
¿Cuál es nuestro estado espiritual? Piénsalo. ¿Cuál es el estado espiritual que hay en nuestra vida? Ciertamente ninguno puede autojustificarse. Torpes seríamos aún de decir, bueno, yo me voy a examinar y a ver qué pasa. No, no podemos, nos justificamos. Y te lo pongo más difícil, e incluyéndome y yo por delante. Si hoy fuésemos pesados en báscula, todos seríamos avergonzados. Pues el pecado siempre traerá consigo juicio, mi amado. Al momento de que yo veo en la Escritura, cuando este sacerdote es evaluado, llamémosle así, y sale a la luz la vileza de su vestidura, ahora el Señor, yo veo su gran amor, su manifestación gloriosa en misericordia, su asombrosa grandeza que el Padre mismo deseaba. Ni siquiera el sumo sacerdote, el Padre deseaba cambiarle la vestidura a su siervo. De lo que yo veo que el plan de restitución, el plan de restauración siempre viene del Señor y no del hombre. Es decir, el sacerdote tuvo que enfrentarse a su vileza, tuvo que enfrentarse a su pecado, a su propia maldad, a encontrar que él solo estaba perdido. Yo te pregunto, mi amado, si te separaran un minuto de la gracia de Dios, ¿qué sucedería? Si te separaran 30 segundos del amor tan hermoso y genuino del Señor, ¿qué te sucedería? Mira, no esperemos, mi amado, que sea demasiado tarde y no nos podamos arrepentir. Necesitamos correr continuamente al Señor. En la Escritura dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Va a llegar el momento en el que el Señor no se deje hallar. Las acusaciones de Satanás son horribles. Y cuando alguien está vestido, valga la redundancia, con vestiduras viles, va a producir gran frustración. Y la frustración va a provocar muerte. Mi amado, al momento de ver esto, a mí también me da un gran ánimo. Te voy a explicar por qué. Porque fue el Señor el que escogió al sumo sacerdote. Fue el Señor el que te escogió a ti. Fue el Señor el que me escogió a mí. ¿Para qué? Para cambiarnos la vestidura. ¡Wow! Amén. Es decir, si hoy tú entiendes que tu vestidura es vil, ten ánimo. El Señor te hizo rey y sacerdote y te acercó a su presencia para cambiar tu vestidura. No es necesario que sientas culpa o dolor. Es necesario que mires la grandeza de tu super Dios. Amén. ¿Por qué lo digo así? Pues la elección de Dios, es decir, que en su grande y perfecto y profundo amor te eligió a ti, destruye los cargos, destruye el acta de los decretos que era contraria a ti y extiende misericordia, extiende amor, extiende favor sobre de ti. Es decir, cuando el Señor viene y nos cambia la vestidura, sucede lo que Jesús le dijo a aquella mujer. ¿Y qué le dijo? Mujer, ¿alguien te ha lanzado alguna piedra? ¿Alguien te está juzgando? Yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Eso es lo que nos sucede cuando el Señor cambia nuestras vestiduras. Es decir, con esto no quiero venir y aplaudir el pecado y decir, comamos, bebamos y mañana moriremos. No. Es necesario que volteemos a ver la grandeza del Señor porque su amor es por encima de nuestro pecado. Su misericordia es por encima de nuestro pecado. Su perfecta fidelidad es por encima de nuestra vileza. Es decir, a causa de sus misericordias no hemos sido destruidos. Mi amado, es necesario que tú y yo sepamos
que nuestro Dios es más grande que nuestro error. Amén. Mi amado, cuando les fueron cambiadas las vestiduras al sacerdote, no solamente le colocaron vestiduras de lino fino, sino le colocaron una mitra. Y eso me llamó mucho la atención. La mitra, obviamente, es como un turbante que es colocado en la cabeza, y el Señor me hizo visualizar como un símil del yelmo de la salvación. ¿Y para qué se ocupa el yelmo de la salvación? Para proteger. Y el Señor hablaba a mi corazón que el gran número de las seducciones que tiene el hombre, de las emociones torcidas a las que nos enfrentamos, la gran mayoría de los ataques de Satanás vienen por medio de pensamientos. Y esta mitra que le colocaron al sumo sacerdote representa la gracia que el Señor imparte cuando te cambia la vestidura. Y en la Escritura, en el Nuevo Testamento, nos lo muestra más hermoso. Gracia sobre gracia. Es decir, es cambiado nuestro deseo por pecar por el entendimiento del Señor. Y cuando es cambiado esto, entonces podemos comprender la hermosa justicia de la obra perfecta que restaura el alma. Podemos entender la obra asombrosa que nos permite acercarnos confiadamente delante del Dios Santo. ¡Wow! Después de esta pequeña introducción acerca de las vestiduras viles, quiero enumerarte varias vestiduras viles. Son muchas, las he encontrado mucho, más de lo que yo pensaba. Y quiero mostrarte algo, pero no sin antes recordarte que las vestiduras son símbolo de aquella cobertura, de aquella protección, la cual piensan que les da identidad. Vamos a descubrirlo. Y esta vestidura que te quiero hablar, le he puesto la vestidura que usamos como disfraz. Vamos a la Escritura, vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, verso 30. Primera de Reyes 22, 30. Y luego vamos a saltar al 34. 30 y 34. Dice, el rey de Israel dijo a Josafat, cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré. Es decir, un rey se está cambiando la vestidura de rey por una muy diferente, para que nadie me reconozca. Pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Sin embargo, vamos al siguiente versículo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de la armadura. Imagínate. Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acab, entre quejas y gemidos al conductor de su carro. Estoy gravemente herido. Y desde ya voy a buscar aplicar esta vestidura. Acab buscaba fingir ser alguien que no era. Era rey y fingía no serlo. Y quiero aplicarlo. Nosotros no podemos fingir una identidad que no tenemos. No podemos ocultar quiénes somos. Muchas personas buscan disfrazar su mal carácter. Muchos otros buscan disfrazar algo que no les agrada. Otras más personas buscan mostrar capacidades o talentos o habilidades que no tienen. Y a lo mejor alguien les compra eso, ¿verdad? Pero delante del mundo espiritual, la hipocresía, la falsedad se hace evidente. Porque las vestiduras espirituales son totalmente obvias. ¿Cómo lo sé? Si nosotros vamos a ver el ejemplo de Jezabel. Jezabel buscaba mostrarse, venderse como una mujer sabia,
como una mujer inteligente, como una mujer amorosa para con su esposo, pero realmente no pudo ocultar su maldad, su hechicería, su corrupción en el corazón. Mis amados, el hecho de que alguien busque ocultar quién realmente es, quizás las personas te compren el pollo, como por ahí dicen, ¿verdad? Pero delante del mundo espiritual todo va a salir a la luz. Si regresamos a los versos, encontramos que el hombre disfrazado Acab, el cual no quería morir, sino que quería que mataran a Josafat, este hombre, en la mano de poder de Dios, cayó sobre de él. La misma mano del Señor llevó esa flecha a desangrar a este hombre disfrazado, aquel que buscaba disfrazar su identidad. ¿Qué es esto? Y mira, quiero mostrarte una realidad. Hay personas que disfrazan su tristeza bajo la vestidura de enojo. En vez de mostrarse tristes, se muestran bravos. Hay otros que disfrazan su enojo, lo buscan ocultar, lo colocan bajo una vestidura de venganza. Hay otros más que sus pasiones sexuales, sus pasiones desenfrenadas, las colocan bajo la vestimenta de estoy enamorado, estoy enamorada, siento mucho amor. Cuidado. Hay otros más que su deseo y ambición por el dinero, por las posesiones, las ocultan bajo la vestimenta de es que yo soy responsable, necesitamos buscar esto más. Mis amados, el disfraz se cae cuando somos tratados por el Señor. Hay una oveja llamada Judas, hasta que fue enfrentado por el Señor, ni el hecho de haber arrojado el precio de su traición, 30 monedas, ni eso le quitó la culpa, ni eso le generó sentirse bien. Es decir, mis amados, el disfraz se cae delante del Señor. Muchas personas piensan, bueno, si cambio de pareja, todas las cosas se van a solucionar. Si me voy de la iglesia y me cambio de iglesia o abro mi iglesia, las cosas van a ser diferentes. La realidad es que no. Te llevas el problema contigo mismo. Por eso el libro de Job dice, el problema está en mí. ¿A qué voy con esto? Así como el disfraz, así como la vestidura espiritual es personal, también las consecuencias son personales. Pensemos muy bien antes de disfrazar nuestra identidad. Quiero hablarte de otras vestiduras. Y son las vestiduras de prisionero. Esto está en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 52, verso 33. Dice la escritura, le hizo mudar también, aquí está la clave, los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Las vestiduras de prisionero, mis amados, nos las colocamos cuando tomamos malas decisiones, cuando hay malas intenciones en nuestro corazón. Las vestiduras de prisionero traen algunas consecuencias, como el hecho de que nos sintamos estancados, que no avancemos, aún aquello que hemos planeado por mucho tiempo no salga, no dé fruto. Mira, la prisión obviamente es un aislamiento, pero si lo vemos desde el punto espiritual, están privando del gozo, de la paz, de la bondad, del fruto del Espíritu Santo, pero también te están prohibiendo del deleite, de la vida. Al estar en una prisión, las personas adquieren una mentalidad diferente. Les es implantada por la fuerza una forma de pensar diferente, un lenguaje diferente, una manera de ver diferente.
De hecho, cuando una persona entra a la prisión, es sometido a ciertas exigencias. Y si no se someten, les va, pero duramente. ¿A qué voy con esto? Cuando alguien está preso, también siente incertidumbre por las cosas que ha de encontrar afuera o aquello que no puede percibir a causa de las vestiduras de prisionero que tiene. Pero hay una realidad. Nosotros no tenemos por qué pasar por la experiencia tan dura de la prisión para que tengamos que ser prisioneros. Quiero mostrártelo. Una persona con adicciones está presa. Una persona con depresión está presa. Una persona con una enfermedad está presa. Pero también una persona que vive manipulación continua de parte de un tercero también está presa. Es decir, mis amados, quiero hacer una pregunta. ¿Qué decisiones has tomado que estén provocando que estés preso? Preso de problemas financieros, preso de problemas en tu matrimonio, preso a causa de las consecuencias de malos hábitos y hoy hay una enfermedad. Mis amados, las vestiduras de preso son consecuencia de la vileza del pecado. Quiero mostrarte otra vestidura. De todas estas vestiduras en las que sigamos aprendiendo, nos tenemos que despojar. Las vestiduras a las que yo le he puesto vestiduras aparentes. Y te quiero explicar a qué me refiero con esto. Vamos al libro de Jueces, capítulo 17, verso 10. Jueces 17, 10. Y dice la escritura: quédate aquí conmigo, le dijo Micaía, y podrás ser un padre y sacerdote para mí. Te daré 10 piezas de plata al año, además de una muda de ropa y comida. Mis amados, nunca permitan que alguien los vista con una protección aparente, con una vestidura que venda protección, religiosidad o cobertura aparente. No, tampoco busquen tomar posiciones en la casa del Señor que el Señor no les ha dado. Es decir, ¿a qué voy? Este levita se sintió privilegiado porque este hombre llega a casa de Micaía, toca la puerta, busca chamba. Micaía le dice: bienvenido, llegaste al lugar correcto. Ahora vas a ser tú mi padre, tú mi sacerdote. Te voy a dar una lana, te voy a dar casa. Y obviamente el levita se sintió muy importante. Se sintió tomado en cuenta. Pero ten cuidado. No todo lo que brille es oro. El corazón degenerado se deja llevar, se deja endulzar por lo que el oído percibe. Y cuando somos seducidos por lo que nos rodea, automáticamente usurpamos la autoridad de Dios. Y aún pensamos: Dios me va a respaldar, soy llamado. No importa, no soy ungido, no importa, no fui enviado, pero soy llamado. Aguas. Este pensamiento estaba en un hombre llamado Giezi. Dice la escritura, nos muestra que él tomó el báculo de Eliseo y fue a buscar sanar al hijo, bueno, más bien resucitar al hijo muerto de la tsunamita. Y no resucitó. ¿Por qué? Porque lo que estaba representando al coger el báculo del profeta es que estaba tomando una autoridad prestada, una unción prestada, estaba desarrollando una tarea.
para la cual él no era capaz de desarrollar. Si nosotros volvemos a la historia de Jueces, podemos encontrar a este levita que en el capítulo 17 Micaía le ofrece algo, y ahora en el capítulo 18, en el siguiente, llega alguien, le ofrece más lana, le ofrece, en vez de estar por encima de una familia, por encima de muchas más, y este levita le llegan al precio y se va con el mejor postor. Quizá, mis amados, nosotros podemos pensar, todo lo que yo hago es para Dios. Yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Pero ojo, si nosotros no sabemos mostrar amor, no sabemos mostrar honra y sujeción a aquel que vemos, menos a aquel al cual no vemos. Y quiero mostrarte algo, quiero aplicar algo en Micaía. Este hombre había tomado como una señal del cielo que el levita había venido y le había tocado a la puerta. Y él pensó, es que este hombre viene de Dios. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántas veces sentimos o interpretamos esta nueva oportunidad que me llegó a la casa viene de Dios? A este hombre llamado Micaía le vino maldición, le vino el caos. Y al levita ni se diga. Este hombre levita vendió su llamado, vendió su unción y se dejó vestir, se dejó cubrir por alguien que no era digno de la presencia del Señor. Mis amados, nosotros en el Señor debemos buscar ser hallados dignos para el día del rapto. Vamos a aprender otra vestidura. Y esta es una vestidura que se llama la vestidura con lepra. Y está muy interesante. No había entendido algo. Te lo quiero mostrar. Está en el libro de Levítico, capítulo 49, verso 50. Levítico 13, verso 49 y 52. Lo vuelvo a repetir. Levítico 13, verso 49 y 52. Y la escritura dice, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. 52. Será quemado el vestido y la urdimbre, o trama de lino o de lana o de lino, o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Quiero mostrarte un patrón que yo encontré cuando brota lepra. Muchos hemos pensado, es que la lepra es símbolo de pecado. Sí, pero es símbolo de un pecado en específico. Algo que me hizo entender algo muy interesante y te lo quiero mostrar. Y quiero que tú mismo encuentres el patrón. En María, la hermana de Aarón, brotó lepra en ella cuando juzgó a una autoridad, cuando juzgó a Moisés. En Giesi brotó lepra en él y sobre sus generaciones vino la maldición cuando a él, al tomar avariciosamente ciertas posesiones de Naamán, pero también, otra cosa que yo ahí veo, le mintió a su autoridad llamada el profeta Eliseo. Pero también encuentra al rey Usías, un rey, por usurpar las labores sacerdotales, le brotó lepra en la frente. Es decir, la lepra aparece de manera recurrente en la Escritura cuando alguien se levanta en contra de una autoridad espiritual. Fíjate, seamos sabios. Curiosamente, la misma Escritura nos muestra que la lepra es una llaga que se profundiza en la piel, la cual no es curable a menos de que el Señor intervenga de manera sobrenatural.
¿Y qué sucede? Así también el pecado. El pecado en la vida de cualquier persona deja una cicatriz. Así como la lepra deja cicatriz en el curado, así también el pecado deja cicatriz en el perdonado. Y quiero mostrártelo. Cuando tú llegas al Señor Jesucristo, ciertamente, de acuerdo a la palabra, nueva criatura eres. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas, es decir, eres perdonado, eres lavado, pero a pesar de que eres perdonado y lavado, aún en ti hay un recuerdo, una cicatriz del pecado antiguo que cometiste. Qué interesante. Es decir, mis amados, cuando nosotros, y comenzamos a aplicar esto, cuando nosotros tenemos un pecado oculto, un hábito oculto, o pecados no confesados, la lepra no solamente intoxica hacia adentro, es decir, nuestro propio cuerpo, nuestro propio espíritu, sino también refleja suciedad espiritual. ¿A qué voy con esto? Tenemos que confesar nuestra maldad. Tenemos que confesar nuestro tropiezo. Y vamos a aprender las dos últimas vestiduras de esta noche, muy breves. Una que yo le he puesto, las vestiduras mezcladas. Acompáñame al libro de Levítico, capítulo 19, verso 19. Dice, las vestiduras mezcladas, Levítico 19, 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no pondrás vestidos con mezcla de hilos. Vamos a aplicarlo, es muy entendible. Pero nosotros como hijos, como siervos de Dios, no tenemos que mezclar nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, nuestros planes, nuestras finanzas con un toque de Dios y un toque del mundo. O somos o no somos. Es decir, por eso a lo largo del Antiguo Testamento yo encuentro que el Señor buscaba enseñar al pueblo a discernir, a comprender, a discernir entre lo santo y lo profano, que aprendieran a arrancar lo que no edificaba, a separar lo vil. ¿Para qué? Para que el pueblo supiera que tenían que tener temor para el Señor, y aquel que teme al Señor es bienaventurado y le irá bien en todo lo que haga. Vestiduras mezcladas. Y vamos a la última de esta noche. Las vestiduras heredadas. Esta es muy hermosa, pero a mí me causó una gran inquietud. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 29, verso 29. Éxodo 29, 29, vestiduras heredadas. Dice, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidas en ellas y para ser en ellas consagrados. Vamos a aplicarlo muy rápido. No solamente los rasgos físicos se heredan, no solamente el modo de caminar o los modales o ciertos gustos, sino que aún también lo que portamos espiritualmente es lo que heredamos. Yo te hago una pregunta, mi amado. ¿Qué hay en ti espiritualmente? Porque aquí vemos en la Escritura tres cosas muy hermosas: unción, ministerio y respaldo. Y todos deseamos pasar eso a la siguiente generación, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros chosnos, etc. Pero quiero que apliquemos esto. Así como nosotros impartimos unción, ministerio y respaldo de parte de Dios a causa de la vestidura que Él mismo nos colocó, también podemos impartir la doble vida, los abusos, las traiciones. Todo eso se hereda.
Por ello, mis amados, quiero hacer hincapié en algo. Solo Jesucristo lava nuestras vestiduras. Y por un momento quiero pedirte que te pongas en pie. Vamos a orar juntos. Yo sé que muchos saben bien, como dice un hermano por ahí, todos saben bien lo que se han comido. Todos conocemos qué pasos hemos trazado. Y esta noche, mi amado, yo no sé cuál sea tu vestidura, pero tengo bien en claro que si el Señor nos está hablando de dos cosas, que tenemos vestiduras viles y que tenemos que hacer hallados dignos para el día del rapto, quiere decir que nuestra vestidura tiene que ser cambiada. Así que ahí en el Señor, cierra tus ojos. Si tienes oportunidad y te sientes cómodo, levanta tus manos al Señor y vamos a presentarnos delante de Él. Padre bueno, esta noche venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que nuestras vestiduras no son limpias. Señor, hay vestiduras, Señor, vergonzosas. Esta noche, Padre, venimos reconociendo que vez tras vez mezclamos, Señor, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras finanzas con nuestras intenciones del mundo y venimos a echarle una gota de agua bendita contigo. Venimos a pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Padre bueno. No queremos, Señor, mezclar lo santo y lo profano, sino que deseamos en tu nombre, Jesucristo, aprender, Señor, a discernir en el nombre de Jesucristo, al igual las vestiduras que podemos heredar. Ciertamente, en nuestra vida hay muchas vestiduras de enfermedades, de tropiezos, de temores, pero hoy queremos pedirte, quítanos esa vestidura. Nosotros queremos estar listos para el día del rapto, Señor. Nosotros, Padre, hoy queremos desgarrar esa vestidura porque no es nuestra, Señor. Hoy yo renuncio y me quito delante de ti esas vestiduras, Señor. Yo no quiero pasar en el nombre de Jesús a la siguiente generación una herencia de muerte, una herencia profana, una herencia torcida. Yo deseo que el Rey del Cielo me vista hoy con santidad y vida para poder impartir eso a mi siguiente generación, Señor. Pero al igual, Padre, hoy queremos pedirte perdón, Señor, por las vestiduras de lepra. Todas las veces que hemos hablado en contra de la autoridad espiritual, que nos hemos puesto, Señor, como predicadores, que nos hemos puesto, Señor, con un cargo que nadie nos ha asignado, que nos hemos puesto, Señor, como si nosotros supiéramos hacer algo y no hemos sido enviados ni llamados. Perdónanos, Padre, porque no nos levantamos contra esa autoridad, sino contra ti mismo, Señor. Perdónanos, Padre, por ir en contra de tu orden, en el nombre de Jesucristo, Señor. Pero también queremos pedirte, Padre, perdónanos, Señor, por todas las veces que tenemos una vestidura donde queremos usar la autoridad del otro, la unción del otro, Señor. Padre, heme aquí, Señor. Heme aquí, no importa cuánto tiempo tarde mi preparación, Señor. Yo quiero tu regalo. Yo quiero tu autoridad, desarrollarme bajo tu manto, bajo tu gobierno, bajo tu amor, teniendo lo que tú mismo me das y no buscando lo que es prestado, lo que no es mío, Señor. Pero también hoy venimos, Señor, a quitarnos las vestiduras de prisioneros, Señor. Padre, nosotros no queremos ser presos de nada, ni de las enfermedades, ni de adicciones, ni de medicina, Señor, ni de la depresión, Padre. Hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, voluntariamente me quito, Señor, esas vestiduras de adicción, esas vestiduras de querer las pastillas, de desear medicamentos, de buscar, Señor, que alguien venga y me consuele. Señor, yo lo que busco en el nombre de Jesús es tu mano perfecta y ser vestido con tus brazos de amor, Padre.
Hoy son rasgadas esas vestiduras de prisioneros, Señor. Pero también, Padre, en el nombre de Jesús, todo disfraz con el cual, Señor, nos hemos vestido. Padre, delante de ti, Señor, estamos desnudos y abiertos. Delante de ti, Señor, no podemos fingir nada. Perdónanos, Señor, por ser hipócritas. Perdónanos, Señor, por fingir que algo nos agrada cuando realmente no nos agrada. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque muchas veces hemos ocultado nuestra propia realidad. Hoy nos quitamos en el nombre de Jesús esas vestiduras, Señor, con las cuales nos hemos disfrazado. Padre, todas estas vestiduras viles, Padre, hoy las venimos a entregar delante de ti, sabiendo en el nombre de Jesucristo que tú nos llamaste a santidad, que tú nos llamaste a misericordia, que tú nos llamaste a vida, que tú nos llamaste, Señor, a enfocarnos en ti. Por eso hoy, Padre, no importa si estoy desnudo y abierto, hoy lo que deseo es ser vestido con la sangre del Cordero. Es ser vestido, Señor, con tus vestiduras sacerdotales. Es ser vestido, Señor, como rey y sacerdote. Con esas vestiduras de misericordia, con esas vestiduras de honra. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, perdónanos, Padre. Porque en vez, Señor, de buscar tu rostro para adorarte, hemos buscadote muchas veces por nuestra propia conveniencia. Y esta noche te pedimos perdón, Padre. Te rogamos, cambia nuestra vestidura. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén. Mi amado, mi amada, reflexionemos en relación a las vestiduras. Es necesario que nos examinemos y que el Señor nos pueda guiar para ser tenidos por dignos delante de Él. Bueno, pues antes de terminar la transmisión, vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Recuerda lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia: antes de que yo llegue, preparen sus ofrendas, para que no perdamos tiempo y no sean levantadas. Así que, mis amados, antes de que nos volvamos a reunir, desde ya preparen sus diezmos, preparen sus ofrendas. Sé que lo han estado haciendo de manera continua, así que hoy volvámoslo a hacer. Levántalas ahí al Señor y vamos a honrar. Padre, hoy en el nombre de Jesucristo, entregamos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y te queremos pedir, recíbelas tú, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, hoy son benditos mis hermanos que generosa y genuinamente ofrendan y diezman a tu nombre. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, gracias, Padre. Amén. Buenas noches, mis hermanos.